Muy buenas noches. ¿Qué tal? Les saluda Jesús Fernández. Soy modelador e ingeniero de diseño hidráulico de la empresa Geohidráulica. Eh, Vamos a esperar unos breves minutos para iniciar nuestro primer taller, nuestra primera sesión. Antes de dar inicio, en estos primeros minutos, me toca a mí presentarme. Actualmente vengo realizando la maestría en Ingeniería Hidráulica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para mí es un placer poder participar y aceptar la invitación de esta gran institución como es ERSA. Hoy en día, la modelación, lo que es simulación, viene tomando, ya haciendo un papel trascendental en lo que es Latinoamérica. Sin embargo, en países más desarrollados, este es una práctica bastante ya común para validar diferentes diseños. Es ese motivo y es esa razón por la cual esta primera sesión la he denominado simulación y su papel fundamental en el diseño. Estamos siendo partícipes y actores también presenciales de lo que actualmente viene ocurriendo en nuestro país, que es el fenómeno de Yaku. Hoy, martes, se había pronosticado lluvias bastante intensas y esto lo hicieron en base a modelamiento y seguramente algunas predicciones, ¿no? Soportadas en lo que es la simulación, básicamente el modelamiento. Entonces, si hoy en día estamos involucrados en una problemática y un fenómeno bastante relevante, ¿no?, que está afectando a buena parte de las diferentes regiones, no solo de Lima, sino del norte y del sur del país, como seguramente en otras partes, zonas bastante vulnerables, eh, es importante deducir de que para que hoy se haya pronosticado y se haya conocido de forma preliminar las intensas lluvias en determinadas zonas, se ha tenido que basar en una ingeniería, en un cálculo, en una simulación, en un modelamiento. Es decir, utilizar herramientas propias que nos lleven a nosotros a predecir, ¿no? Para tomar decisiones de una manera objetiva. Muchos casos en lo que es diseño, decisiones que tienen que ver más con el tema del costo y de tiempo. En la realidad en la que vivimos ahora va más de lado para salvaguardar y proteger vidas, que es lo más importante. No hay nada más importante que la vida de una persona. Está sobre toda cosa, sobre todo objeto y sobre todo negocio, obviamente. Entonces, quería partir de ahí porque mientras muchos de sus compañeros están ingresando, voy a dar algunas indicaciones en el grupo donde nosotros estamos congregados en el WhatsApp antes de empezar nuestra sesión. Bien, bien, entonces hemos arrancado bajo una problemática que está aconteciendo hoy en día, pero antes de esto, ustedes saben de que cada sesión es importante tener una buena comunicación. Por lo tanto, a medida que yo vaya desarrollando la clase y si hay algún inconveniente, ustedes tienen la libertad de poder mencionármelo vía chat y en caso no puedo responderle o alguna interrupción, dado que somos una cierta cantidad de estudiantes y participantes, ingenieros o estudiantes también, algunos con cierta experiencia en simulación y en modelamiento y otros empezando recién en estas líneas, ¿no?, de modelamiento y simulación. Nosotros vamos a utilizar la herramienta que es el software ANSYS. Vamos a aplicar diferentes tipos de diseños, buscando empezar de forma preliminar con algunos conceptos en estas primeras sesiones, una, dos, tres clases, básicamente las dos primeras clases, y las siguientes vamos a ir más al tema de taller aplicativo. Eso no quiere decir que el día de hoy no vamos a mostrar alguna simulación, lo vamos a hacer, pero teniendo en cuenta
de que hay estudiantes y colegas que recién se inician con este software, con este programa. Por eso, en que este primer taller lo he denominado simulación y su papel fundamental en el diseño. Hace algún tiempo ya vengo laborando en el área de diseño y he sido responsable de desarrollar algunos diseños hidráulicos que, Dios gracias, han resultado exitosos. Si bien es cierto, nosotros nos basamos mucho en el cálculo y en la ciencia, pero una dosis de gratitud también es importante. Entonces, bajo mi experiencia utilizando el programa como ingeniero de diseño hidráulico y como modelador, básicamente en el diseño y en el cálculo hidráulico y la validación mediante el software ANSYS, puedo decir que mi experiencia ha sido exitosa. Hasta el día de hoy hemos desarrollado proyectos exitosos que hoy en día están en mina, puesta en marcha, con resultados muy cercanos al modelamiento y a la simulación, que justamente lo que uno busca en el diseño es validar y evitar el consumo de tiempo y justamente algo trascendental que es cuando uno trabaja en una empresa, ¿no? El dinero, las pérdidas cuantiosas que tendríamos normalmente cuando desarrollamos un proyecto en base al ensayo y el error. Entonces, este curso de simulación, de modelamiento en dinámica de fluidos con ANSYS, va a estar enfocado no solo en la parte teórica, sino bajo la experiencia de haber desarrollado ya proyectos con éxito, no solo de manera teórica, sino validadas en campo, y espero poder compartir hacia ustedes algo de mi experiencia para poder nutrir este curso, y espero que también sea bien aprovechado. Sé que acá hay muchos especialistas de diferentes áreas, ya sea de hidráulica, mecánica, de Lima, del sur, del norte del país. Entonces le doy la bienvenida y les aseguro que terminando este taller, este curso, eh, ustedes estarán un pasito más adelante quizás en el peldaño de la ingeniería, para quienes son de la carrera de ingeniería. ¿Por qué? Porque aprender a modelar, a simular hoy en día, en países subdesarrollados como el de nosotros, como es el Perú, es una gran ventaja, ¿no? Y está ya siendo una realidad y con mucha potencialidad para lo que pueda venir en futuros proyectos, de cualquier tipo y de cualquier campo. Entonces, nuestra temática del día de hoy, estimados, será la simulación en ingeniería y su papel fundamental en el diseño. Vamos a ver un poquito en qué consiste la simulación en diferentes ramas. Si bien es cierto, acá hay diferentes especialidades, colegas, ingenieros, magísteres, doctores tal vez, de otras ramas, no solo de hidráulica, sino de mecánica, civil, de repente electromecánicos. Cada uno le da el enfoque según su experiencia. La experiencia mía va más por la parte hidráulica, específicamente en el lado de turbomáquinas. De hacer modelamiento, simulación en ANSYS, ya sea en Fluent, ¿no? O en CFX, utilizando los conceptos de dinámica de fluidos computacional, para obras hidráulicas es relativamente sencillo porque no tiene mucha complejidad a la hora de mallar. Lo que sí es más complejo es mallar o desarrollar proyectos de turbomáquinas, donde hay ciertas curvaturas por las hélices, por los álabes, y evidentemente tiene un consumo y un costo computacional más elevado. Entonces, tomando esa consideración, vamos a partir de ejemplos bastante básicos y sencillos, ¿ok? Y el día de hoy lo vamos a hacer. Por eso es importante que tú prestes muchísima atención a cada paso y a cada sesión que vamos a lograr. Te comento que estas primeras sesiones, según nuestro sílabus, va a estar más abocado a los primeros conceptos, ¿ok? Y si tú no tienes instalado el software ANSYS, el día de hoy vamos a instalarlo y voy a hacer guía para ustedes para que lo puedan descargar de manera libre y gratuita. Y si ya tienes instalado ese programa o software, ok, te recomiendo que prestes mucha atención y sigas los pasos. Y si tú ya dominas o tienes ciertos conceptos de simulación,
Siempre hay algo nuevo que aprender, porque quien te habla ha tenido la oportunidad de no solo de formarse en simulación, sino de ejecutar proyectos concretos y validados a través de la simulación y proyectos exitosos que he podido constatar, ¿no?, en su puesta en marcha y que han resultado muy beneficiosos para la compañía. Y espero que tú, ya sea tu proyecto de estudio o de grado, o ya sea tu proyecto laboral, profesional, pueda servir lo que se imparte en estas sesiones que tendremos todos los días martes y jueves de 7:30 a 9:30 de la noche. Bien, entonces vamos a partir primero de definir qué es la simulación en ingeniería y su papel fundamental en el diseño. ¿Qué es FD? Las ventajas y desventajas de la simulación en ANSYS y la introducción a ANSYS Workbench. Acá está mal escrito, dice Workbench 2023 R1. Mencionaba que vamos a trabajar, vamos a descargar la versión 2023 R1. Sin embargo, si tú tienes otras versiones ya instaladas, no te preocupes, también lo puedes trabajar. Nosotros vamos a trabajar con la versión académica, que es la versión estudiantil. ¿Ok? Entonces, yo les explicaré paso a paso, vamos a llegar a ese punto, ¿ok? Presten muchísima atención. Entonces, les mencionaba ya que entre los papeles que nosotros desempeñamos en base a la simulación están, por ejemplo, la formación, digamos, y la aplicación que uno utiliza ahora en las energías renovables. Uno de estos es la energía eólica, los aerogeneradores, horizontales o verticales, que necesariamente trabajan con un fluido, que es el aire, el medio ambiente. ¿Ok? Sabemos también que la aplicación hoy en día que viene dándose en ANSYS es también abocado al tema de transportes, ¿ok? A motores, hoy en día a la parte eléctrica, a la parte mecánica, a simulaciones en turbomáquinas, en tuberías, en hidráulicas, incluso en el electromagnetismo también hay módulos aplicados a ANSYS, donde se utilizan las herramientas necesarias de software para poder estimar, digamos, la inductancia, por ejemplo, calcular también la potencia o el torque que requiere un determinado motor. Y eso yo les voy a enseñar también partiendo de la hidráulica. Lo veremos más adelante, cómo calcular la potencia mecánica, el torque, la eficiencia de un equipo. Es más sencillo modelar obras hidráulicas como rápidas, como disipadores. Ustedes al final del curso se van a dar cuenta que es muy sencillo realmente. Es mucho más complejo simular bombas centrífugas, turbomáquinas, hélices, turbinas. El concepto de turbinas, si tú entiendes bien el concepto de bombas centrífugas, que son algunos ejemplos que voy a desarrollar, estoy seguro que vas a poder desarrollar también simulaciones correctamente aplicadas en turbinas o en aerogeneradores. ¿Ok? Entonces quería mostrarle las aplicaciones diversas que tiene ANSYS, no solo en la parte de dinámica de fluidos, sino también en la parte eléctrica, en la parte mecánica, de materiales, electromagnetismo, ¿ok? Y diferentes opciones. ¿Por qué? Porque ANSYS como tal viene a ser un software de los más completos a nivel mundial en lo que es simulación. No solo en la parte estructural, sino en la parte eléctrica, fluidodinámica, que es la que nosotros nos compete en este curso. ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollar nosotros no toda esta diversidad de aplicaciones, porque imagínate, nos tomaría muchos tiempos, muchas horas, y también el conocimiento nos abocaría a competir mucho más allá, ¿no? Este curso está abocado netamente a lo que es el CFD, pues, ¿no? Entonces aquí yo he mostrado una animación de un efecto de erosión de algunas partículas sobre un cilindro. Mientras esto ocurre, está en una simulación de régimen transitoria, ¿no? Un segundo en una simulación es mucho costo computacional
cuando tú tienes una máquina o una computadora con capacidades bastante, no tan ingenieriles, pues, ¿no? Sino relativamente estándar. Yo quiero partir definiendo de esta palabra que es muy usada, bastante recurrente, y va a ser muy usada también en este presente taller, como es CFD, o en inglés que viene a ser dinámica de fluidos computacional, ¿no? Es una rama de la mecánica de fluidos en combinación con el método numérico, ¿ok? Acá hay dos conceptos, mecánica de fluidos y cálculo numérico. ¿Por qué? Porque hay ecuaciones que son propias de mecánica de fluidos que no se pueden desarrollar de forma algebraica. Sin embargo, se desarrollan en base a ecuaciones parciales no lineales, que requieren posteriormente ser discretizadas, es decir, llevar a una expresión algebraica, dado que no pueden ser resueltas. ¿A qué ecuaciones me refiero? A las ecuaciones de Navier-Stokes, que posteriormente van a involucrarse con las ecuaciones de transporte, que son de conservación de masa y energía. Yo iré mencionando en cada sesión algunos de estos conceptos. Evidentemente, este no es un taller teórico ni un curso teórico, pero sin embargo, en estas primeras sesiones, te vuelvo a recalcar, iremos tocando algunos conceptos preliminares para ya ir ejecutándolos en las sesiones posteriores. Hay un concepto también de Fernández, que coincidentemente se apellida como yo, hace referencia a la mecánica de fluidos denominada Computational Fluid Dynamic, traducida como fluidinámica computacional o dinámica de fluidos computacional, y que consiste en el empleo de computadores y de técnicas numéricas para resolver todos aquellos problemas físicos que están relacionados con el movimiento de fluidos. Es decir, probablemente tú no seas especialista en fluidos o mecánico de fluidos. Eh, Quizás eres más mecánico o civil o hidráulico. Sin embargo, estos conceptos de mecánica de fluidos, de cálculo numérico, nos han acompañado en nuestra formación académica en la etapa de pregrado. Y yo creo que tú lo vas a poder recibir de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunas aplicaciones que son importantes, que hoy en día se vienen dando con la dinámica de fluidos computacional. ¿Ok? Y básicamente la dinámica de fluidos computacional lo que va a involucrar es el estudio del fluido, pues propiamente, ya sea agua o aire. ¿Ok? Entonces, nuestra temática de la mayoría de nuestros ejemplos va a ser desarrollado con agua. Y también vamos a desarrollar en obras hidráulicas seguramente un ejemplo de algún disipador o de alguna rápida, eh, un flujo bifásico. En este caso, un flujo bifásico es aquel donde la superficie está en contacto con el aire, pues, ¿no? Como ustedes sabrán, por ejemplo, un canal no es cerrado, no es un ducto, no es una tubería, está expuesto al medio ambiente y en ese caso hay dos procesos o dos fases. Una es del agua y el otra es del aire. Entonces, en ese caso lo llamaríamos un flujo bifásico. Y también vamos a desarrollar estos ejemplos. Pero yo te quiero mencionar ahora en estos primeros conceptos, la aplicación en el aeroespacial. ¿Ok? Entonces, tiene mucha aplicación hoy en día en motores de propulsión, en ventilaciones de habitáculos, ¿ok? El diseño de vehículos aeroespaciales, los flujos de combustibles en conductos y tanques. Es más, hoy en día, por ejemplo, en Francia se lleva la maestría, si más no recuerdo, aeroespacial y se aplican muchos conceptos de dinámica de fluidos computacional. Entonces, esto nace también en sus primeros inicios con estos fines, pues, ¿no? Aeroespaciales, aeronáuticos y navales. Recordarás tú seguramente si tienes algunos conceptos de perfiles de NACA, ¿ok? Donde uno intenta buscar, ¿no? La correcta sustentación o las diferencias de expresiones de arrastre, de sustentación, conceptos bastante aerodinámicos que también son validados mediante simulación. Sin embargo, aquí yo me permito dar algo dicho, mira, la simulación no lo es todo. La ingeniería se hizo antes que se simulara, en base al cálculo, en base a mano alzada muchas veces. Entonces, simular no te hace ingeniero.
ni modelador tampoco te hace ingeniero, ¿ok? Y tampoco que modeles no garantiza que tu diseño no lo vayas a fabricar. Hoy en día, muchos simuladores o modeladores creen que porque ya han modelado, han diseñado en una computadora, eso queda ahí. Y eso no es cierto. He visto experiencias cercanas también de ingenieros ya con mucha experiencia en el campo, donde sus resultados en el laboratorio no han sido los esperados en la simulación. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta ciertos parámetros que involucraban el análisis de ese diseño. Específicamente, por ejemplo, ¿no? Cuando quieres simular una bomba centrífuga y no calculas correctamente el NPCH. Entonces, tú haces tu simulación, te da tus curvas hidráulicas, todo bonito, ok, perfecto, en la simulación, pero de repente no contemplaste cómo iba a estar instalado el funcionamiento del equipo, en este caso una bomba. Te emocionaste y lanzaste tu proyecto y creíste que iba a funcionar, pero te tomaste con una sorpresa que a la hora de la prueba no dio el resultado que querías. Esto también pasa, pasa. Por eso es que el último filtro no es la simulación. La simulación te permite reducir el número de ensayos que seguramente harías si no tuvieras este programa tan potente. El último filtro es la puesta en marcha, pero antes de eso, si tienes un laboratorio, ese es el nacimiento de tu proyecto, cuando lo validas realmente en campo. Y obviamente validas aquello que has predicho, ¿ok? Tiene impactos también en la industria automovilística. Las aplicaciones típicas son el estudio de la aerodinámica de vehículos, la climatización de habitáculos interiores, ¿ok? Y algunos bloques de motor y el flujo de válvulas de distribución. Recordarás que los motores, o también si tú tendrás de repente un vehículo o una moto, a veces funcionan a propulsión y para que se encienda tiene que haber una combinación, ¿no? de oxígeno con comburente, con combustión y hace una chispa y se prende. Entonces, esos diseños, digamos, de esos tipos de conductos también se pueden optimizar en base a simulación o en todo caso se pueden crear mejores. En la industria de procesos e industrias químicas, nosotros también somos testigos de que existen la industria de plásticos, las inyecciones, y tú puedes, en base a simulación, predecir algún comportamiento de inyectados, de moldes, de flujos reactivos y complejos. Te permite hacer la simulación. ANSYS tiene esa capacidad y tiene esa potencia. Entonces, también lo puedes aplicar en la industria metálica, ¿no? Bueno, aquí tendrías que utilizar algunos conceptos, también un poquito de fundición continua, un tipo de flujo de repente no newtoniano, que no cumple la ley de Newton, obviamente, de esfuerzo cortante, como sí lo cumple un flujo newtoniano, como es el agua. En la industria nuclear, el estudio de conductos de sustancias originadas en los procesos de reacción nuclear, el enfriamiento del reactor, estudios relacionados a intercambio de calor. Recordarás que la ecuación preliminar que nosotros utilizamos, que desarrolla ANSYS, es la ecuación de transporte. Cuando tú simulas con CFD, con dinámica de fluidos computacional, y la ecuación de transporte involucra las ecuaciones de momento, de masa, energía y transferencia de calor. Entonces, tú podrás saber cuánta energía calorífica o cuál es el comportamiento de un intercambiador de calor en base a la simulación. Sí, sí lo puedes saber. El flujo en el interior de reactos o reactores, obviamente que sí. Y esto es importante para la industria nuclear también. En la industria electrónica existe la distribución de temperaturas en carcasas electrónicas, el enfriamiento de componentes, el flujo de aire. Celulares, señores, los celulares, hoy en día nosotros acá no hay industria de celulares de quien fabrique celulares, pero en la China, en la India, en Estados Unidos, en países donde seguramente sí cuenta con la tecnología, preliminarmente se hacen ensayos y validaciones. Y seguramente algunos de esos ensayos, por ahí alguien utilizará el software ANSYS, o lo cual no significa de que sea el único programa específicamente para esto, ¿no?
pero podría utilizarse como herramienta. En la industria biomédica y farmacéutica destacan el flujo de la sangre. Yo les contaré que me entusiasma mucho esta idea de poder bombear o simular el comportamiento fluidodinámico del corazón. Dado que el corazón, ustedes saben, que es el motor del cuerpo del ser humano, donde se riega toda la sangre a nuestro cuerpo. Entonces, ya se han hecho estudios, ya hay tesis al respecto y modelación y trabajos de investigación respecto al tema. ¿Y cómo lo hacen? Estimo yo que se hace un escaneo, se puede hacer un escaneo, hay tecnología para hacer escáner, es decir, para hacer un 3D tal cual, eso se le llama ingeniería inversa, de un modelo, un molde, y posteriormente hacer una geometría en software, procesarlo y luego enmallarlo y posteriormente simularlo. Y se puede hacer eso. Obviamente, seguramente generaría un costo computacional un poquito más elevado de lo normal, ¿no? Pero también tiene mucho impacto en la industria biomédica y farmacéutica. Así también ustedes seguramente van al dentista o han ido alguna vez y se dan cuenta que existe una maquinita que es como una turbina giratoria, no recuerdo, es centrífuga. Ese fenómeno de centrifugación también lo podrían modelar. Obviamente tendrían que tener primero la geometría. Y si no la tienen, la pueden dibujar. Seguramente aquí hay mecánicos y diseñadores. Entonces se puede verle el sistema de inyección intravenosa también. En la industria alimentaria destacan los diseños de procesos de pasteurización, la extracción de fluidos y los hornos de convección, aguas residuales. Y aquí quiero mencionar algo que es muy usado seguramente en hidrólogos, en hidráulicos, lo que es el concepto de oceanografía, las predicciones hidrológicas. Algunos utilizan programas como el GEORAS, o algunos software de modelamiento también, que obviamente es válido, pues. Es válido cualquier recurso de programa o software, dado que un programa o un software no te define a ti como conocedor o experto de cierta materia. Bienvenida sea tu formación previa antes de aplicar simulación, porque uno requiere conocer ciertos conceptos preliminares para poder tener un mejor criterio de lo que va a trabajar. Es por eso que hoy en día son muy pocos los que simulan en ANSYS, porque para simular en ANSYS, ok, lo puedes hacer de manera teórica, pero para tener resultados exitosos y lograr que se plasme y se acerque a la realidad tus diseños, tienes que necesariamente conocer ciertos conceptos teóricos, específicamente de lo que quieres simular. Si quieres simular una turbina, tienes que conocer el principio de funcionamiento de una turbina, estudiarlo, leerlo, revisarlo, saber qué ecuaciones intervienen, para posteriormente eso llevarlo al campo de la simulación. Si quieres modelar una hidráulica, una rápida, también mínimamente tienes que saber cómo funciona, ¿no? Cuál es su comportamiento y de un canal también. Cómo diseñar un canal trapezoidal, un canal, digamos, eh, eh, con una pendiente uniforme, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, sí es importante conocer algunos principios teóricos, porque, digamos, tú quieres modelar, no sé, digamos, una tubería. Tienes que saber que por algún lado tiene que ingresar el flujo y por otro lado tiene que salir. Tú tienes que saber mínimamente antes de simular que existe una variación de presión y una variación de velocidad, porque el agua se mueve por diferencia de presiones. Esos conceptos de densidad, de fluido, de agua, de aire, de viscosidad, de velocidad cinemática, de presiones, de pascales, de metros, sí son importantes conocerlos, al menos en dinámica de fluidos computacional. Si tú simulas estructuras, obviamente, y mecánicas, tienes que saber conceptos de von Mises, de esfuerzos, de soportes fijos, de cargas. No nos podemos lanzar a modelar algo que apenas conocemos. Y sí lo puedes aprender, ¿ah? Sin saber mucha base teórica, pero no seríamos, eh, digamos, no tendríamos los resultados probablemente que quisiéramos. Y si lo tuviéramos, no sabríamos cómo responder a ellos cuando nos pregunten o cuando nos pidan sustentarlo.
¿Ok? Bien, en la ingeniería hidráulica, en esta parte ya para finalizar, vamos a ver un poco de obras hidráulicas, algunas estructuras económicas infusionales. Sin embargo, yo en estas sesiones de clases que posteriormente vienen, voy a hacer ejemplos, no ceñiéndome al estricto funcionamiento seguramente que muchos hidráulicos tienen aquí, y haré ejemplos muy básicos, obviamente que no con normas, con el objetivo de que se entienda más la simulación y ustedes lo apliquen posteriormente al criterio o al ejercicio o el diseño que quieran elaborar. Porque la dinámica de funcionamiento de simulación va a ser la misma. Entonces, no voy a ser tan estricto, digamos, eh, con las geometrías. ¿Ok? En turbomáquinas vamos a simular, específicamente vamos a simular por ahí un impulsor, unas volutas, vamos a calcular unas potencias del eje, potencias hidráulicas también, eficiencias del equipo. Y aquí, bueno, quiero mostrarles ya de manera visual las aplicaciones que ya he dicho, pues, ¿no? He recogido una información que está en internet, ustedes también pueden acceder a ella. Hay ingeniería civil, en obras hidráulicas, ven canales, rápidas. Eh, en realidad, estos diseños son bastante sencillos. Sencillos en comparación de qué? En comparación de simular estas cosas, por ejemplo, miren, es más complejo. Tiene más conceptos en la parte aerodinámica, es más difícil, digamos, es más difícil por su tratamiento en la geometría. Acá puedes simular utilizando métodos hexaédricos, métodos simples. En cambio, ANSYS ya por default viene con un método de mallado automático, que es más que suficiente. Entonces acá, de manera visual, he visto el impacto que tiene en la biomédica, donde te puede detectar algún tipo de anomalía. Hoy en día se viene utilizando y se ha utilizado en diferentes estudios en el análisis de radiofrecuencia de dispositivos de comunicación inalámbrico para ver la variación de temperatura que puede ocurrir, algún sobrecalentamiento, sobrecarga. Hay una eh, opción en ANSYS que te permite acceder al módulo de electromagnetismo y la parte eléctrica. Entonces eso va a depender obviamente de las capacidades y del estudio que cada uno le hagamos. También habíamos dicho que tiene mucha relevancia hoy en día en la optimización de materiales, en este caso como los drones. Justamente tú simulas por dos cosas, para validar un diseño que has propuesto y para no cometer ni hacer tantos ensayos, para ahorrar el costo, obviamente, pero también lo puedes hacer para optimizar tu diseño, un diseño que ya existe, lo quieres mejorar. Y una de las herramientas más completas y potentes es la herramienta de software ANSYS. La energía eólica, aeroespacial, la agricultura también. Podemos aplicar diferentes enfoques utilizando la simulación. En la industria de procesos, ya te había mencionado, las turbomáquinas espectaculares, canales hidráulicos. Yo quiero que tú observes detenidamente una turbomáquina y un canal hidráulico. Si tú eres diseñador o sabes dibujar, o de repente sabes alguna herramienta, sabrás de que hacer esta geometría es mucho más sencilla, pues, ¿no? Que hacer la geometría de una turbomáquina. Obviamente, nosotros no nos vamos a poner a dibujar en clase una turbomáquina. Yo les voy a dar ejemplos ya de impulsores ya con cierta cantidad de álabes para poder simular en nuestras sesiones. Porque imagínate, ponernos a dibujar, yo no soy experto dibujando, manejo algunos programas, pero no es mi fuerte el dibujo. Eso se lo dejamos a los diseñadores, pero siempre es importante también conocer un poquito al respecto. Y si lo conoces tú, en buena hora, en buena hora. Industria alimentaria también tiene aplicaciones en procesos. La hidrología superficial, muchachos, miren. Cuando uno hace animaciones en ANSYS, hay una parte donde sale una animación con peces. Quienes manejan o han utilizado el programa lo deben de saber. Entonces, yo tengo una anécdota que una vez un compañero en el trabajo decía,
Oye, pero en la mina habrá peces. En la mina habrá peces y no, ¿por qué no encontramos un pescado aquí cuando abrimos el equipo, o una bomba, cuando regresaba de minería, pues? Y le decía, bueno, algunos con risa, algunos técnicos se reían, bueno, se burlaban. Sin embargo, si ustedes van a la industria pesquera, hay bombas que son destinadas para la pesca. Entonces, no tenía tanta incoherencia, pues lo que decía. Y aquí viene en síntesis lo que viene a ser CFD. Mecánica de fluidos más el cálculo numérico. ¿Ok? Solo para apoyarnos y por estas sesiones, voy a detenerme aquí un poquito, un par de minutos. ¿Por qué? Porque el CFD tiene un proceso. O sea, CFD significa dinámica de fluidos computacional. Ya lo sabemos. Y si ya lo sabías, en buena hora. Y si no sabías esto, hay algo que aprender aquí. Hey, seguramente las ecuaciones, conceptos de turbinas, de turbomáquinas, de hidráulica, van muchos años más atrás. Muchos años más. Incluso que de Arquímedes, más atrás todavía. No lo sabemos realmente. Pero desde donde debemos tomarle cierta importancia, no significa que al resto no le demos importancia. Donde le debemos tomar importancia un poquito más es a partir de la ecuación de Euler, del siglo XVII-XVIII, de las ecuaciones de Navier-Stokes, los primeros estudios de turbulencia de Pran, de von Karman, de Taylor, de Kolmogorov o Kolmogorov, de Lewis, de Frank Richardson, ¿no? El primer modelo de CFD, aplicado a conceptos de meteorología. Entonces, hoy en día, lo que estamos viviendo, estos fenómenos del Yaku, que el ser humano seguramente ya ha vivido en diferentes épocas, en otros lugares también, y existen otros fenómenos como tormentas, huracanes, etcétera. El ser humano se ha ido con la interrogante, ¿no? ¿Cómo puedo describir aquello que observo, que veo, que me rodea? Entonces, cuando se fue desarrollando los primeros ordenadores, las primeras computadoras, también se fueron desarrollando los primeros programas o software, los códigos, para tratar de interpretar y predecir estos fenómenos. Uno de estos son las aplicaciones meteorológicas. Y es lo que estamos viviendo ahora. El fenómeno del Yaku, fenómeno del Niño, etcétera, etcétera. ¿Y qué otros fenómenos más ocurrirán? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo predecirlo? Conociendo un poco de modelamiento, simulación. Existen diversos software y programas, codificaciones, programas, Python, R, eh, ANSYS, RAS, programas libres, OpenFOAM, etcétera, etcétera. Pero el conocimiento que nosotros adquirimos, ya sea en una universidad como ingeniero, en el posgrado, en la maestría, el doctorado, o de manera independiente quizás, es importante porque nos permite conocer y atacar directamente, con mucho criterio, el análisis fluidodinámico. ¿Ok? En 1950, 1970, el primer laboratorio auspiciado por la NASA, desarrollada un código, lo cual permitió el avance de la simulación. Y también hubo un instituto, ¿no? El Imperial College, ¿no? Auge en técnicas numéricas. Por eso es que yo te decía, la simulación viene de dos conceptos, mecánica de fluidos y cálculo numérico. ¿Ok? Mecánica de fluidos y cálculo numérico. Primeros inicios en la aeronáutica, la aparición de Finis, de Fluent, de CFX, ¿ok? De Flow 3D y diversos programas y software propios para el modelamiento y la simulación. Aquí haremos ejemplos en su mayoría con CFX. Ya casi al finalizar nuestras últimas sesiones haremos en flujo transitorio por ahí con Fluent, ¿ok? Y en la actualidad se viene desarrollando pues este ANSYS, adquiere digamos el programa, el software que es FX, Fluent CFD, a partir del 2006. Ahora, en el Perú, ¿qué empresas cuentan con licencia de ANSYS? Bueno,
Existen empresas como que tienen su área de investigación y desarrollo, como lo tiene cualquier país desarrollado en el mundo. Y si tú trabajas en una empresa que no lo tiene, seguramente, ojalá esté en el camino de hacerlo, porque en el Perú lo que carece es de ingeniería. Es decir, de gente que investigue, que desarrolle, que modele, que haga diseños de verdad, desde cero. Casi no hay. Hay muchos teóricos, hay muchos empíricos también. Sin embargo, hay que saber combinar esas técnicas y crear nuevas cosas, optimizar, diseñar. Ese es nuestro fin, por eso nos formamos. Entonces, ¿cómo funciona la simulación? Discretizar el dominio. ¿Qué es eso de discretizar? Estimados colegas, discretizar viene a ser expresar, digamos, aquellas ecuaciones propias que tienen Navier-Stokes o propias de modelamiento, de conservación de masa, energía, donde hay ecuaciones parciales, ecuaciones no lineales, donde las trataremos de desarrollar como ecuaciones lineales, ¿no? O expresiones algebraicas. Pero también en el concepto de dominio, de discretizar el dominio, es decir, de una geometría como esta, que viene a ser un negativo o también llamado volumen de control, que vamos a definir en la siguiente sesión, nosotros la vamos a discretizar en pequeños volúmenes, volúmenes pequeñitos, como este de aquí, como este de aquí, ¿no? Ustedes ven triangulitos aquí. Triangulitos que están subdivididos por nodos, ¿ok? Por nodos. Y que en 3D vendrían a ser tetraedro o prismas. En cada uno de estas se desarrolla el volumen de control. Y en cada uno de estos volúmenes se desarrollan las ecuaciones de momento, de masa, energía, ¿ok? De forma iterativa. Entonces, a medida que aumenta la calidad o la cantidad de nodos y de mallas, de elementos, eso requiere un costo computacional, pues. Y cuando me refiero a costo computacional, no me refiero específicamente a dinero, sino a que tú tienes que tener un equipo, digamos, con mínimas cualidades para que te soporte una simulación, ¿ok? Pero en este caso, como nosotros vamos a trabajar con la versión estudiantil y los diseños que vamos a desarrollar, estoy seguro de que van a tolerar nuestras simulaciones, porque así lo tengo contemplado y así lo tengo estimado. Muchos modeladores o docentes, creo, algunos de los que hay que dictan ANSYS, no hacen simulaciones así tan complejas, no lo hacen en la versión estudiantil porque hay ciertas técnicas para que te tolere la versión estudiantil. Recordarás, y te lo voy a mencionar aquí, la versión académica, que ahorita vamos a empezar a descargar, te permite como máximo 512.000 elementos. Y a veces estos geometrías consumen más de 512.000 elementos. Yo he tenido la oportunidad de simular hasta 8 o 10 millones de elementos. Obviamente se ha hecho con un programa de licencia, pues, ¿no? Con un programa de licencia. Te decía, ¿no? ¿Qué empresas tienen licencia hoy en día? Una de ellas es Geohidráulica en el Perú, Tomocor, Hidrostal, que es una transnacional. Por ahí debe haber otra empresa que debe tener el área de investigación y desarrollo, que también tiene licencia en el Perú. Entonces, y estas licencias son carísimas, pues, ¿no? Cuestan alrededor de $50.000. De $50.000. Entonces, es carísimo tener una licencia de ANSYS y bueno, y también es carísimo aprender simulación. Este taller y este curso ha sido muy accesible para la gran mayoría. No era así hace 3 4 años, indudablemente que no. Y entonces lo que vamos a entregar en estos talleres, en estas prácticas, va a ser potencialmente bastante enriquecedor. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a borrar aquí. Ya, muy bien. Entonces, aquí miren, muchachos, quiero presentarles algunas ventajas y desventajas de la simulación. Porque todo no es ventaja, pues, obviamente. Todo no es ventaja. ¡Wow! ¡Qué bacán es simular! No, no, no.
Requiere de mucha paciencia, de muchas técnicas y sobre todo requiere de que si quieres hacer simulaciones más pesadas y con un mayor enfoque, constantes simulaciones, requieres de una computadora que tenga mínimas condiciones, pues. Miren, por ejemplo, acá les muestro un canal trapezoidal que simulamos, obviamente en un flujo bifásico, ¿no? Porque sabrás que este solamente es el paso del flujo. Y acá está en contacto con el agua y en la superficie tiene que simular una condición abierta, porque un canal es abierto. Entonces acá está, se ha dado una condición de flujo bifásico. Y lo que te permite es reducir el tiempo y el costo. Estas dos palabritas siempre las vas a escuchar. Tiempo y costo. ¿Ok? Tiempo y costo. Aquí también, alta precisión y eficiencia en los resultados. En una bomba centrífuga. Yo he dictado ya talleres de bombas centrífugas, algunos. No sé si por acá habrá alguno de mis alumnos. eh, Porque yo estoy más abocado a este campo de turbomáquinas, de bombas centrífugas, que es realmente espectacular y donde he tenido resultados bastante interesantes y bastante prometedores también, y exitosos hasta el día de hoy, en base a la simulación. Entonces, en base a mi experiencia, yo les puedo garantizar de que una buena simulación está garantizada siempre y cuando tú seas bastante paciente y también tengas un buen mallado y una correcta convergencia de tus resultados. Eso obviamente lo veremos en la siguiente sesión. Aquí, visualización, ¿ok? Visualización y análisis de condiciones muy difíciles. Este es un intercambiador de calor, ojo ya. Aquí quisimos expresar, digamos, la entrada de un fluido a cierta temperatura y aquí a otra temperatura. Visión más aproximada y realista de los fenómenos de transporte de fluidos. Claro, aquí puedes tener un contorno de presiones, de velocidades y saber el rango en el que se comportan y las zonas y las regiones donde éstas están trabajando o tal vez donde están afectando en mayor consideración. Y obviamente lo que tú tienes que hacer es optimizar. Innovación. Acá hay un perfil NACA, que es un perfil aerodinámico, donde tú estás simulando aire y seguramente lo quieres hacer para una presentación, o una mejora, una optimización, una presentación de diseño, un estudio, un enfoque, un trabajo, lo que fuese. Es innovar, es estar fuera de serie, es hacer algo fuera de lo común, donde pocos ingenieros, muy a pesar de su cuantioso conocimiento y experiencia, no pueden representar aquello que dice o aquello que quieren modelar, no lo pueden hacer. Entonces, este curso está abierto para que ustedes tengan esta oportunidad y en paralelo conmigo, y seguramente yo también aprenderé de ustedes, enriquecernos y aportar en este conocimiento. Predicción de condiciones y optimización garantizada. Acá hay una simulación en Isosurface, que es una forma de simular en ciertas regiones. Y lo que tú quieres justamente al simular es optimizar, pero algo que es muy importante es la predicción. Así como te decía, ha habido modeladores o programadores, ya sea del CENAMI, del IGP, del Instituto Geofísico del Perú, de la Marina, etcétera, que predijeron para el día de hoy martes intensas llovinas, como así lo fue, hoy 14, 15, así como aquellos que predicen el clima, pues, ¿no? En base a la meteorología. Y eso lo hacen en varias corridas, simulaciones, obviamente programación. Y ANSYS también tiene códigos de programación. Muy bien. Bueno, en resumen, aquí ventajas, ¿no? Visión más aproximada, innovación, predicción de condiciones, optimización garantizada, reducción de tiempo y costo, alta precisión y eficiencia en los resultados, visualización y análisis de condiciones muy difíciles. Sobre todo eso, condiciones muy difíciles. O sea, donde tú no puedes ver, la simulación puede llegar. Donde tú quieres saber cómo se comporta esas turbulencias, esas recirculaciones, la simulación te permite llegar. Y en este caso, ANSYS es muy potente para poder lograrlo. Ahora, en resumidas cuentas, ventajas de CFD, propiedades físicas y químicas.
que puedes plasmarlo e introducirlo a la simulación. Evita costos de experimentos, de pérdidas cuantiosas. Por eso hoy en día las empresas que están posicionadas tienen su área de investigación y desarrollo, y lo que desarrollan es en base al software ANSYS, y lo que quieren es evitar pérdidas cuantiosas, ensayos absurdos y cuantiosos, porque eso llevaría a hacer reprocesos y reprocesos, y lo que tú quieres es evitar reprocesos, porque en una simulación de repente, dos, tres, de lo que te hacías 20, 30 ensayos empíricos en base solo a la experiencia, y te ligaba por ahí uno, la simulación por ahí uno o dos, exagerando, te acerca muy próximo a tu resultado deseado. No está sujeta a condiciones de criterio de similitud y tamaño de modelo. Hoy en día se viene usando, los que no simulan hacen escala, proyectos a menor escala, donde aplican conceptos de similitud física, que también es válido y tiene su teoría. Obviamente, si está bien aplicado. Gran cantidad de cálculos en poco tiempo, ¿no? Eso es verdad. Tú no te vas a poner a desarrollar las millones de ecuaciones que desarrolla ANSYS de forma analítica. Te demorarías por lo menos un año, ¿no? Si eres muy hábil, de repente 8, 10 meses. ¿Ok? ¿Qué desventajas presenta CFD? Requerimiento computacional. Es decir, tienes que tener instalado el programa. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Espero que sean pacientes. Vamos a llegar a eso. Calibración con modelos experimentales. ¿Ok? Necesariamente nosotros tenemos que validar, porque la simulación como tal no es el último filtro. Eso recuérdalo. No es el último filtro. Quizás para estudios sí, ¿no? Si es una investigación y no tienes tanta inversión, te ayuda el soporte de la simulación. Pero si es para un trabajo ejecutado, o sea, para elaborarlo, para validarlo y para fabricarlo, necesariamente tú tienes que pasar por un laboratorio, como pasa todo diseño, como debería pasar todo diseño, un laboratorio de pruebas. ¿Ok? Y acá, bueno, viene la licencia comercial del software. Es un software muy carísimo comercialmente. Yo te digo que, bueno, no puedo develar precios, pero está sumamente caro, ¿no? Creo que ya lo dije hace un momento. Y acá viene la parte de desventaja de manejo y el uso de software. Muy pocos dominan y manejan el programa. Muy pocos. Hay muchos que se capacitan, pero usar el programa correctamente, muy pocos, con los dedos de las manos. Conozco aquí en el Perú. Y eso, ¿ok? Pero hoy en día se está impartiendo estos talleres, estos cursos, para hacerlo más difusivo, ¿no? Entonces, aquí viene la importancia y el aprovechamiento de este curso. ¿Ok? Vamos a pasar a descargar el ANSYS, la versión académica. Aquí te dejé unos 2, 3 pasos para que tú lo puedas hacer. Paso uno, lo vamos a hacer ahorita en paralelo, no te preocupes. Vamos a ir a ansys.com. Yo sé que algunos están impacientes porque algunos ya tienen descargado e instalado el programa y tienen algunos conceptos. Tranquilo, vamos a llegar poco a poco, seguramente la parte aplicativa que deseas, pero vamos por partes para todos. Vas a ir a ansys.com y en ansys.com te vas a abrir esta opción, ¿no? Student en Academic, ¿no? Y en Student en Academic vas a bajar aquí, ¿no? En la parte paso 2, Quick Links, Free Student Software, ¿ok? Software libre. Y vas a bajar acá con el scroll en el paso 3 y vas a descargar. Free Download, no, descargar ahora. Listo, nada más. En 3 pasos descargas ANSYS. Y te demorará entre 15 y 30 minutos, ¿ok? Entonces, a ver un momento. Voy a compartir mi pantalla. Para esto voy a abrir aquí. No sé si ustedes ven aquí. Ok, perfecto, sí se está compartiendo. Y vas a poner acá ansys.com, ansys.com, ¿ok? Voy a descargarlo, voy a darle indicación para irnos a un Brave, ¿ok? Te vas a ansys.com y acá esta opción, miren, Student en Academic, ¿no? Aquí, te vas aquí. Y aquí vas a la opción ANSYS Academic y bajas aquí un poquito, mira. Bajas un poquito con el scroll y te da esta opción. Quick Links. Vas a Free Student Software y acá te ubicas en ANSYS para estudiantes. Estamos en la versión 2023 ya. Y yo te voy a decir en clase, más adelante, en qué ha cambiado
la versión 2023 con la 2022. Es que ahora ANSYS está promoviendo lo que es Discovery. Ya lo veremos ya en el taller, obviamente, cuando entremos a abrir ya el programa. ANSYS Student. Das aquí a Free Download, ¿no? Y empiezas a descargar el programa. Aquí también hay otras versiones para que puedas descargar, ¿ya? Pero nosotros vamos a descargar esto. Si es que no tienes instalado el programa, vas a ANSYS Student y lo descargas y vas a dar Setup, le das a aplicar, Next, Next, Next y listo. Ya. Acepto y le das OK. Y vas a tener instalado. Y cuando lo tengas instalado vas a tener esto, ¿mires? Vas a ir a tu monitor, así como yo. Aplicación lo tengo acá, Warbridge 2023 R1 y apertura mi programa. De esta manera, ¿ok? De esta manera aperturo el programa. Obviamente yo ya lo tengo instalado ya. Tú lo vas a instalar también, si es que no lo tienes. Mira, 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 ya estoy en el Workbench, en el Workbench. Workbench. Es el espacio de trabajo, ¿ok? Este es mi espacio de trabajo. Si tú ya lo conoces, ten calma, vamos a pasar a aplicar un ejercicio, ¿ok? Vamos a aplicar un ejercicio. Esta es la plataforma, el Project Schematic, ¿ok? Aquí está el Analysis System, Component System. Acá hay las diferentes opciones de File, View, Tools, New, extensiones. Y acá puedes pedir ayuda, ¿ok? Vas a pedir ayuda aquí. Siempre y cuando lo necesites, te deriva a la opción de ayuda. Ahora, lo que voy a hacer en la presente sesión es hacer una aplicación de una simulación, ¿ok? Vamos a aplicar una simulación a modo de ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es a continuación, ojo, todos estos pasos que voy a hacer, yo te iré explicando en posteriores ejemplos, ¿ya? Pero con mucha más calma. Así que, si de repente ves que corre un poquito, no te preocupes. Vamos a hacerlo varias veces, ¿ok? En otros ejemplos y en otras sesiones. Hoy es solamente un ejemplo preliminar. Entonces, yo lo que estilo hacer es ir al mesh. El mesh es un mallado. O mejor te lo explico así ya, para que vayas con calma. Geometry, donde vamos a poner un difusor. Un difusor. Vamos a poner un difusor. ¿Ok? Generalmente no hago esto, pero lo voy a hacer en esta vez. Y voy a clic acá y voy a importar mi geometría. Voy a importar. Voy a bronze. Eso te lo voy a explicar también, ¿ah? Clase 1, ejemplo, mira. Ejemplo de aplicación difusor. Abrir. Ok, 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 mira. Se formó como una check. Y acá hacemos clic aquí, clic derecho. Me parece como primera opción Edit Geometry en Discovery. No. Edit Geometry en Space Clay. Sí. Edit Geometry en Design Model también. Yo voy a escoger en Space Clay. Y tú dirás, ¿qué es Space Clay? Tenemos toda una sesión, la clase 3 y clase 4, para hacer geometrías en ANSYS, en Design Modeler y en Space Clay. En este caso te he traído un ejemplito ya que ya ha sido dibujado, lo he dibujado, ¿ok? Ya lo he dibujado anteriormente, pero te lo quería mostrar. Este es un difusor. Ahora, si tú tienes conceptos de difusores, tranquilo, no me mates acá. Esto he hecho un ejemplo así muy arbitrario para que quede una simulación. Esta es una entrada, si no calculo, o si no, creo que es de 4, sí, de 6 pulgadas a 8, de 4 a 8 pulgadas, ajá, de 4 a 8 pulgadas, y una de salida de 4 pulgadas también. Entonces, un difusor porque hay un cambio, pues, ¿no? Es como un difusor, una tobera, si quieres, ¿no? ¿Ok? Este es el espacio de diseño también de ANSYS, ¿ok? Este es el espacio de diseño. Vamos a hacer una simulación de un difusor, y este difusor evidentemente ha sido dibujado de forma arbitraria, pues. Como algunos de nuestros dibujos en realidad va a ser de manera arbitraria, porque el fin aquí no es hacer dibujos, es tener el criterio suficiente para modelar y simular utilizando los conceptos de CFD, pues. Miren, este no es una estructura, esta es la parte interna, es decir, todo el dominio donde va a recorrer el flujo. Tú dirás, ¿qué material es esto? No tiene material, obviamente. Este representa la parte interna, es decir, el dominio, la parte fluidodinámica. Ya en los siguientes ejemplos, yo les mostraré cómo extraer el volumen de control. Es decir, partiendo de una geometría con cierto material, es decir,
cómo extraer la parte interna que yo quiero simular. Eso lo veremos después. ¿Ok? Entonces, para nuestro caso, hemos abierto en Space Clay, que es una área de trabajo de diseño para realizar dibujos, para tener, digamos, de forma preliminar la geometría que vamos a trabajar. Así como también se puede hacer algunas operaciones. ¿Ok? Entonces, ustedes verán que aquí en Space Clay, acá existe una barrita. Esta es una pieza y este es un componente. Una pieza y un componente. No es lo mismo. Deseleccionas la pieza, ¿ok? Vuelves a seleccionar. Nosotros vamos a decir que por acá va a ingresar el flujo y por aquí va a salir, ¿ok? Es decir, cuando entremos a la siguiente etapa, que es el mesh, a esto le vamos a llamar inlet y aquí le vamos a llamar outlet. ¿Por qué, profe, no le va a llamar ingreso y salida? Porque aquí te quiero aclarar un tema. ANSYS, como tal, es preferible que tú le des los nombres en inglés, porque su configuración en el setup, en la parte de expresiones, generalmente están en inglés. Entonces, el programa está en inglés, dale nombres en inglés. Es más que lógico, pues, ¿no? Si le das nombres en español como ingreso, salida, también te puede reconocer, pero te vas a perder cuando tengas que hacer la asociación de los name selection, o sea, de los nombres seleccionados con eh, el postprocesamiento, por ejemplo, o cuando llegues a la parte de expresiones. ¿Ok? Si a él le llamamos inlet, o sea, de ingreso, y a él outlet, salida, todo este va a ser un conducto, vamos a asumir que está dentro de un conducto cerrado, pues, ¿no? Y a todo el resto le vamos a llamar una pared, o también llamado wall. Cerramos por default, ¿ok? Si cerramos no significa que vamos a perder el archivo. Significa de que todo lo que se ha hecho aquí ha quedado guardado por defecto. Cierras, close, esperamos, y aquí voy a concatenar un componente que es el mesh. Lo jalas aquí y vamos a poner acá mallado o mesh. ¿Y cómo tú vas a asociar la geometría que importaste o que dibujaste con este mallado? Vas a ir aquí, Geometry, arrastras y ya no vas a abrir Geometry, vas a abrir el mesh. Doble clic y acá te sale un mensajito, miren acá abajito. Starting Meshing, ¿ok? Starting Meshing aquí, ¿ok? Y acá está el progreso, mira. Ya aperturó, ya aperturó. Entonces puedo borrar esto. Ahora, cuando apertura el programa, hay que ser pacientes. Hay que ser muy pacientes. Dejemos que el programa trabaje tranquilo. Y acá aparece la barrita, 100%. Y ya cargó. Ya cargó la geometría que vamos a simular a modo de ejemplo preliminar. Vamos a la opción de frente, ¿no? Si quieres vas acá, Geometry. Es esto que es importado. Geometry. Es toda esta expresión, esta pieza que se llama barrer 2. De repente se guardó con alguna operación que hice. ¿Ok? Ya sea que lo hice en ANSYS o también en otro programa. Materiales, no tiene materiales porque nosotros estamos trabajando con un volumen de control, un dominio. El mesh, no hemos emallado nada. Name selection está nombrando todo por default, borramos, delay. Cerramos esto un ratito y vamos a ir a mesh. Miren, física de preferencia, mechanic. ¿Vamos a simular mechanic? No, vamos a simular CFD. Solver de preferencia, vamos a trabajar con CFX. Ahora tú dirás, ¿qué diferencia hay entre CFX y Fluent? Hay muy poca diferencia, pero la esencial es que tienen otros espacios de trabajo. Fluent te permite converger o iterar en su mismo espacio donde puedes insertar algunas condiciones de frontera o de dominio. ANSYS converge en otra ventanita aparte. Además,
que Fluent es más usado y es más frecuente para insertar diferentes tipos de fluidos. Por ejemplo, el metano, benceno, diferentes sustancias que comúnmente se trabajan más en Fluent. En CFX sí se puede hacer, pero es más común, es más usado CFX para simular en flujos bifásicos como agua-aire o por ahí agua o solamente aire, ¿ok? Pero lo cual no le quita mérito, ¿ya? Porque podría escoger ambas, CFX o Fluent, no hay problema. En ambas obtendré resultados igual de competentes. Va a depender de tu práctica en sí con el programa. Element Size por default lo dejamos en 177, no lo cambiamos. Sizing, dejamos tal cual. Quality, que significa calidad. Algunos modeladores que seguramente no tienen tanta experiencia en la práctica, esto no lo tocan, ¿ya? Solamente tocan Mesh Metric. Mesh Metric es una unidad, es una forma de medir la calidad de mallado. Ahora tú dirás, ¿por qué me interesa el mallado? Porque en ANSYS, la simulación se define en un gran porcentaje por un correcto mallado. Es decir, una correcta forma en la cual los volúmenes de control y los elementos y los nodos están distribuidos de forma más homogénea posible. La más homogénea posible. ¿Ok? La más homogénea posible. Y eso lo veremos a continuación. Por lo tanto, como a mí me interesa que sea la más homogénea posible, yo, sabiendo que existe la opción de suavidad media, baja, alta, yo le pongo alta, pues, ¿no? Sentido común nada más. Mesh Metric. Ahora, tú dirás, ¿qué es eso? Es una forma de medir la calidad de mallado. Lo voy a explicar en las siguientes sesiones. Voy a utilizar la unidad de medida squeeze, que es muy usada. ¿Ok? Squeeze y ortógona. ¿Qué te dice ese parámetro de medida? Que cuando el squeeze es menor a 1, mientras más se aleja de 1, la calidad de malla es buena. Mientras más se acerca a la unidad, es mala. ¿Ok? ¿Y qué me conviene a mí? Que se aleje de 1. Como mínimo, que se aleje de 0,95. ¿Ok? Máximo 0,94. Ese valor tiene que verse reflejado en un cuadro estadístico que lo vamos a ver cuando mallemos. Inflection, este es el inflection global. Tú sabes que cuando simulas, gobiernas, sobre todo en CFD, la capa límite. ¿Ok? La capa límite. No voy a entrar a detalles sobre esto. La capa límite lo explicaré después. Pero acá hay una inflection que te representa la capa límite de forma global, pero nosotros vamos a aplicar el inflection local. Advanced, no tocamos nada, lo dejamos tal cual. Estadística, vamos a ver cuántos nodos y cuántos elementos tiene este negativo, este mallado que queremos realizar. Si es mayor a 512.000 elementos, no me conviene, no me conviene, no me conviene. Tengo que reducir el costo computacional. Tengo que reducir el costo computacional. ¿Ok? Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es hacer el nombramiento. Acá hay una opción de barrita inteligente, Single Selection, acá hay una opción inteligente, y lo cual te permite hacer la opción de punto, de edge, o sea, de borde, de cara y de sólido. Yo prefiero que cojas la opción de cara. Y vas a nombrar, te ubicas acá en Nail Selection, y le vas a llamar acá, para nuestros efectos de nuestro trabajo, le vamos a llamar Inlet. Y a él le vamos a llamar Outlet. Outlet. Y al resto le vamos a llamar pared, ¿ya? O sea, a él. Voy a utilizar el método más usado, control. Apretas control para que no deselecciones. Control y clic. Y seleccionas todo menos la entrada y la salida. Y a todo eso que has seleccionado le vamos a llamar crear Nail Selection, le vamos a llamar wall. O sea, pared. ¿Ok? Y ahora vamos a insertar el inflection, lo cual te va a permitir gobernar la capa límite. Recordarás que en todo fenómeno donde ocurre un fluido, existen ciertos cambios, ¿ok?
Existen ciertos cambios bruscos que pueden ocurrir propios de la geometría. ¿Ok? Propios de la geometría. Entonces, estos cambios hacen, y esto lo saben los mecánicos de fluidos, y lo debes saber tú también. Si no lo sabes, te lo voy a explicar en las siguientes sesiones, no te preocupes. Existen ciertos desprendimientos, cambios bruscos, donde la velocidad genera turbulencia de un flujo laminar a un flujo turbulento, y existe desprendimiento, pérdidas propias que ocurren en las paredes, ¿ok? Ya sea de la tubería, de un canal, etcétera. Y esas pérdidas están estimadas por la capa límite, ¿ok? Por llamarlos así, de manera general. Entonces, ANSYS tiene una opción, que es el inflection, para que tú puedas de alguna manera representar en paredes que va a ocurrir ciertas pérdidas por capa límite. Entonces ponemos inflection, ¿ok? ¿Y dónde va a ocurrir esas pérdidas? En todo esto, pues en todo, aplicar. Acá opción por defecto sólido y le das a aplicar. Vas a cara. Y como tú has nombrado el boundary, te vas a Name Selection, que es todo esto, y vas a seleccionar la opción donde vas a aplicar la capa límite. La capa límite se aplica en todo menos en la entrada y en la salida del flujo, o sea, del wall. Le das aquí wall, ¿ok? Wall, ahí vas a aplicar la capa límite en las paredes, en las paredes. Y acá le vas a dar una transición de 0.085 milímetros. Tu capa límite va a ser pequeña, ¿ok? Pequeña que menor a 1 milímetro. Y el número de capas le vamos a poner 6, 7 ya, con una transición de 1.2. Esto te lo explicaré, no te preocupes, en varias de las sesiones y en los diversos ejemplos que vamos a atender. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, voy a hacer una primera corrida. Generar. Generamos nuestra malla. Generamos nuestra malla y mira, uy, mira acá. Me sale una barrita, número de elementos, ¿ok? Número de elementos y con un parámetro de medida, 0.74. ¿Ok? Por ahora lo que tú tienes que saber que si el skewness, o sea, el parámetro de calidad de mallado, es menor a 0.94, está bien. Ok, es muy bueno el mallado. Es bueno el mallado. Y mira, la distribución es bastante homogénea. Estamos utilizando el método automático que te ANSYS, el método de mallado automático, que no lo hemos puesto, lo vamos a poner en las siguientes sesiones. ¿Ok? Y mira cómo se distribuye. Tiene una distribución bastante uniforme, bastante buena. ¿Ok? Correcta. ¿Ok? Pero yo reduzco esto de aquí un poquito. A mí me interesa saber cuántos elementos ha consumido y puedo revisar aquí, mira, elementos, 116.577 elementos. Ahora, ¿cuántos nodos? 46.562. Tú quieres de repente de que el número de elementos disminuya. ¿Por qué? Porque al ser una cantidad de elementos alta, te puede producir un costo de computacional alto, es decir, puede ser que demore mucho en converger, es decir, que resuelva más, más elementos y por lo tanto consuma más tiempo en obtener un resultado. ¿Ok? Perfecto. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo hacemos así, mira. El MSI por defecto estaba en 177. Vamos a aumentarle 220, ¿ya? Mucho ojo, estaba en 116.000. Y volvemos a mallar. Le damos update. Y vamos a ver a cuánto se ha reducido la cantidad de elementos. Sigue siendo 0.74 mi calidad de malla, pero ahora se ha reducido 116.567, ya nada. Sigue siendo la misma. Vamos a darle, somos tercos. 300, a ver. 300. Acá, update. Vamos a ver si se reduce en algo el número de elementos. Vamos a decir número de elementos, a ver. 116.577. Wow. Parece que es la mínima cantidad y suficiente para reducir, pues, ¿no? Incluso puedo reducir más, ¿no? Pero bueno, veo que no hay necesidad porque el programa está en una buena calidad de mallado y el número de elementos es bastante pequeño, no es tan alto. Recuerda que la versión académica te permite hasta 512.000 elementos. Si superas esa cantidad, probablemente lo puedas mallar. El problema es cuando pases a la siguiente etapa.
He ahí el problema. Ahora, algo más. Te decía que era importante saber la distribución de los elementos de la malla. ¿Y cómo lo sé eso? Mira, te vas aquí a Selection, ¿ok? O a Display, Mesh, Home, acá, a esta opción. Home, Section Plan. Clic ahí y vas a hacer un plano, ¿ya? Vas a hacer un corte. ¿Cómo vas a hacer ese corte? Mira, de la siguiente manera. Si quieres lo cortas así. Y mira, ¿qué te pareció? Los elementos internos de mi malla. La capa también está bien distribuida, la capa límite. Voy a hacer que aparezcan estos primos. Te vas aquí a Show Wall Element y observa de que los elementos tienen una distribución bastante cercana y similar. Son homogéneos, no hay mucha distorsión. Por eso es que la calidad de mayor es buena. Y en cada uno de estos elementos, volúmenes de control, se va a desarrollar las ecuaciones de transporte, masa, energía. Y se van a iterar, pues, ¿no? Entonces, como no es una medida tan difícil, probablemente la simulación corra rápido. ¿Ok? Regresamos aquí, deseleccionamos y volvemos. Perfecto, nada más. Por ahora, suficiente como ejemplito. Cerramos aquí y vamos a entrar a otra parte, que es FX. Jalas aquí, arrastras. Vamos a simular para un caudal de 100 litros, ¿ya? Un caudal altísimo. 100 litros por segundo. ¿Ok? Y lo voy a asociar. Mira, el mesh lo asocio, arrastro al CFX. Me sale un rayito amarillo, le doy update para actualizar. Update para actualizar. Soy paciente aquí, tengo que tener mucho cuidado. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces vamos acá a Setup. Abrimos Setup. ¿Ok? Setup. ¿Saben por qué es tan trascendental aprender a simular y a modelar? Quienes estamos metidos en este camino de aprendizaje, que aún seguramente nos falta mucho, por lo que está sucediendo ahora en nuestro país. Hay inundaciones fuertes que están cobrando seguramente muchas pérdidas económicas y vidas probablemente, que son muy lamentables. Entonces, nuestro deber como ingenieros, como profesionales, como estudiantes, como trabajadores, es darle un aporte a la sociedad. ¿Cómo le damos? Con nuestros conocimientos, obviamente, formándonos y capacitándonos. ¿Ok? Entonces, nosotros somos los llamados a responder ante esas adversidades. El conocimiento es poder, pero también tiene que estar a servicio de la comunidad. Me encuentro en la plataforma, en el espacio de setup, ¿ok? Análisis time, régimen de estado estacionario. Transitorio todavía no vamos a ver, lo vamos a ver casi al final. Close, lo dejamos tal cual. Default domain, ¿no? El dominio. Vamos a utilizar el dominio y le vamos a nombrar, le vamos a poner difusorio. Si tú quieres ponerle otro nombre, difusor. ¿Ok? Perfecto, difusor. Y acá vamos a darle ciertas condiciones. Clic ahí y mira. Location es este, bueno, es lo que me parece en verdecito. Lo está reconociendo. Esto es importante, ¿ya? Porque vamos a trabajar seguramente cuando simulemos una bomba, un impulsor y una voluta, y vamos a tener que dos componentes, o sea, un ensamble. Tienes que saber localizar bien. Domain state, o sea, tipo de dominio, bueno, fluido, va a trabajar con un fluido. Ahora, coordenada frame, coordenada cero. ¿Y qué material? Vamos a trabajar con agua, ¿ya? Cambios, air at 25 grados Celsius, no, water, ¿no? Water, agua. La presión de referencia es una atmósfera, una presión inicial. No significa que te encuentres ahí, pues obviamente, es una presión de referencia. El tipo de monitoreo estacionario, no vamos a hacer rotativo porque esto es fijo, ¿ok? Es fijo, no se mueve. Option,
ninguno. Fluid Model, vamos a utilizar la opción de transferencia de calor, no, ninguno, no vamos a transferir calor acá. La turbulencia, esta es la ventaja del 2023, mire. El modelo de turbulencia que utiliza acá es el Shear Stress Transport, ¿no? El SST. Por default, en las versiones anteriores, si tú tienes versión anterior a 2023, te salía el K epsilon. Pero el SST está un paso más adelante que el K epsilon. Entonces, ¿para qué seguir usando la opción K epsilon si tenemos el SST? Entonces, ahora en este 2023 se ha actualizado. ¿Ok? Lo dejamos tal cual, igual ahí. Y le damos a aplicar. Ok. Si nunca te olvides de aplicar, ¿ya? Aplicar. Le vas a dar ahora a insertar. Y acá viene el nombre. Inlet. Vamos a asociar con el mallado. Mira, pones inlet y ANSYS te recomienda un tipo de boundary tipo inlet. Porque así está configurado dentro de ANSYS, como inlet. ¿Ok? Entonces, esos son los nombres que debemos saber darle. ¿Ok? Debemos saber darle esos nombres. Inlet, asociamos y mira, este va a ser mi inlet, mi ingreso. Le vas a boundary detail y le vamos a dar una velocidad. No, en este caso yo le voy a dar un flujo másico que me va a representar un caudal en litros por segundo, ¿ya? Ahora, yo te voy a pedir que te acostumbres a hacer esto, mira. Tú le puedes dar aquí, ¿ah? Kilogramos por segundo, que va a representar de repente 100 litros por segundo, como hemos planteado. Pero yo lo voy a hacer acá como expresión, ¿ya? Para que te acostumbres ya desde ahora. Flujo le voy a escribir y le voy a aplicar. Y me sale un error por default, ¿ya? Solo aplicar, close. Y este error, ¿cómo lo corrijo? Te vas a expresiones, porque es una expresión la que he colocado, y le haces insertar. Flujo. Así lo llamé, así lo voy a definir. ¿Cuánto va a ser el flujo? 100 litros por segundo. Ya me rayé, un caudal bastante alto. Le pongo litros por segundo, se expresa así, mira, en ANSYS. KG S a la menos 1. ¿Ok? Aplicamos y mira, se borró. Se borró este rojito que era una alerta de error. 100 kilogramos por segundo, lo que representa 100 litros por segundo. Outlet, salimos y seguimos nombrando. Seguimos nombrando con mucha paciencia. Y ahora, y ahora, ¿cuál es el siguiente nombre que le tengo que dar? ¿Me puedes escribir ahí en la pantalla? Quiero saber si estás atento, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente nombre que tengo que definir? Porque estoy definiendo mi dominio. A ver si me entendiste. Me gustaría que participes y dime en el chat qué nombres debo colocar a continuación. Outlet, ya. Outlet, ¿qué más? Outlet, perfecto. Ujú. Un nombre más me falta, ¿no? Wall, excelente, Anthony. Ya. Junior, Junior Oscar Wall, bien, Choque. Junior Aldair, Oscar Choque. Perfecto, gracias por participar. ¿Ok? Recuerda que este curso también va en constante evaluación, ojo. Entonces es importante también que si por ahí de repente, por un tema de tiempo, no podemos participar por audio, por el chat, también es importante, para saber que estamos ahí y estamos atendiendo, sobre todo entendiendo, que es más importante. Entonces me faltan dos nombres, el wall y el outlet, porque así lo definí en el mallado. Así lo definí en el mallado. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Tú cuando nombras en el mallado, tienes que saber asociar ahora en la parte de setup, en el dominio. Y tienes que reconocer esos nombres aquí. ¿Ok? Tienes que reconocerlos y asociarlos. Ahora voy a nombrar outlet. Outlet. Y mira, outlet, ¿dónde está? Aquí, ¿ves? Me lo reconoce por default. Outlet, outlet. Y ahora, a este, como está expuesto a la salida, en contacto con la atmósfera, le vamos a dar una presión estática, una presión atmosférica estática de 0 pascales, que es una presión relativa, ¿ya? De referencia, ¿ya? De 0 pascales. Y le das a aplicar. Aplicamos y le damos OK. Perfecto. Ahora, por default, lo que me falta es nombrar a todo lo demás, ¿no? Que sería el wall. Entonces, de todos modos, yo le doy acá insertar wall. Y me reconoce, mira, wall wall. ¿Por qué ANSYS ya viene configurado con este tipo de boundary? Le llama wall a lo que es pared, le llama inlet a lo que es ingreso y outlet a lo que es salida. Y simetría en caso de que sea simetría. Boundary type. Ahora mira, préstame atención aquí. Tú dirás, ¿cuál es la diferencia entre muchos resultados?
Vamos a ponerle aquí, vamos a suponer que esto está hecho de un material, o sea, la parte mecánica, obviamente estamos simulando la parte interna, pero estuve en contacto con con una rugosidad de un material de acero, vamos a suponer, ¿ya? Entonces le pongo raw wool, o sea, rugosidad, y la rugosidad en la vida tú le vas a poner en milímetros, en metros, pues, ¿no? Le vas a poner en milímetros, ¿ya? Y yo le pongo 0,25 y le voy a aplicar. Ok, perfecto, nada más. Ahora te vas a ir a Solver Control y le vas a dar High Resolution, turbulencia numérica, High Resolution. El número de iteraciones mínimo, 1 hasta 300 ya como máximo. Esto lo dejamos igualito por ahora. Los residuales, o sea, el error, le vamos a dar hasta la 10 a la menos 5. Luego me entenderás por qué hago esto. Conserve Target también. La conservación y los imbalances de menores al 1%. Le vas a dar a aplicar, el cual, esto igualito lo dejas ahí, nada más, ok. Y nada más. Nada más. Por ahora llegamos hasta ahí. Con nuestra primera parte, ¿ya? Por ahora hasta ahí. Por ahora. Ahora, acá hay un detalle que a veces me preguntan a mí. Tú seguramente cuando abres el ANSYS, cuando abras, vas a abrir, probablemente te salga este espacio en otro color. Y tú dices, oye, pero el profesor le salió así azulito, ¿no? O le salió verde. ¿Cómo hizo esto? A veces me preguntan. Mira, aprovechando que estamos haciendo esto, te voy a hacer este tip. Mira, clic derecho acá, Viewer, Points, Options, y te vas a Graphic Style. Y lo que era azul, mira, le vas a dar otro color. No sé, a ti de repente te gusta el rosa. Ok. Y le vas a aplicar. Y ya está rosadito. ¿Ok? O de repente te gusta un color un poco más oscuro acá. Le vas a aplicar oscuro. Aplicas. Y listo. ¿Ok? Bueno, como gustes, ¿ah? Moradito de repente. Aplicamos. Y ya está moradito. ¿Ok? De esta manera puedes trabajar. Y también puedes cambiar el logo, mira. Se puede cambiar el logo así. Está blanco, mira, color 2, ¿no? O acá también ANSYS logo white, que es blanco, ¿no? Lo podemos cambiar a negro, por ejemplo, black. Aplicamos y ya está cambiado a negro. ¿Ok? Eso va a depender de la forma como tú quieres trabajar. Y obviamente te va a servir eso en una presentación, pues. Evidentemente que sí. Bueno, por ahora, dejemos esto ahí y cerramos. ¿Ok? Y acá viene la parte de solver, de solución. De solution, que te voy a explicar también mañana. ¿Ok? Acá le damos doble clic. Y acá esto te sirve para que el programa empiece a iterar, a correr. ¿Ok? A ser desarrollado. Si te sale a ti así y solamente tienes un procesador mínimo, básico, donde apenas has podido descargar el programa, dale así, ¿no? Está RAM, por default. Si tienes una máquina un poco más potente, un procesador Core i7, de repente con una tarjeta de video, dale acá doble posición, serial y le das en paralelo. 4 procesadores, nada más. Y le das Start RAM, comenzar. Y si no, le das la opción que vimos anteriormente. Por default le das Start RAM, nada más. No te compliques tanto. ¿Ya? Y acá empieza a correr, mira. Empieza a correr el programa. Empieza a iterar, a resolverse los residuales, las ecuaciones de masa, momentum, ¿ok? La turbulencia, mira. El time information, ¿no? La línea de tiempo informativa. Y acá se ve cómo va iterando. Y acá se ve todo lo que ha hecho ANSYS, todo el código, mira. Todo este código es el que hemos trabajado desde aquí. Llamando a librerías, sin quererlo, mira, ya está programado. Nosotros solamente hemos introducido algunas expresiones. Ni eso, algunos eh, boundary, ¿no? De inlet dobles. Pero por default, ya cuando trabajamos con el material agua, ya me aparece la opción de masa molar, densidad del agua, ¿ok? La capacidad calorífica, etcétera, la referencia de presión. Y todo esto ya lo desarrolla ya el código. Y también aquí lo que está haciendo es iterar, pues, ¿no? Va a empezar a iterar uno por uno. Los 116.000 elementos que había, ¿ok? Obviamente no se va a pasar hasta 116.000 iteraciones porque le hemos dado 300 máximo.
Va a llegar un momento que va a converger. Ahora, tú dirás, ¿qué es converger? Eso lo vamos a ver más adelante, pero aprovecho para darte este alcance preliminar. A medida que va corriendo el programa, mira, eh, este se va acercando más a 10 a la menos 4, a este error, ¿ok? A este residual. Se dice que está convergiendo cuando sus parámetros tienden a agarrar cierta constante. En este caso no hemos hecho monitoreo, pero sí, este 10 a la menos 4, la convergencia tiene que llegar ahí, pues, ¿no? Aproximadamente. Pero acá hay un tema de imbalances, que lo vamos a ver después, imbalance. Donde el error de las ecuaciones de masa, de momento, tiene que ser menor al 1%. Entonces le doy clic acá a masa imbalance, ¿no? Del difusor, ¿ok? Y le doy a aplicar. Y miren, me sale una constante. Cuando sale esa constante, clic aquí, es 9 por 10 a la menos 5, es menor al 1% en la iteración 171. Significa de que el error es 1% menos del 1%. Eso me concluye de que se han solucionado correctamente todos los elementos, se han resuelto y se han desarrollado las ecuaciones de cálculo numérico y mecánica de fluidos. Entonces, yo si deseo lo detengo o también puedo esperar a que siga corriendo el programa y se detenga solito. Pero como esta es una sesión de presentación, voy a detenerlo y das stop. Forzamos a la detención. Estaba muy próximo ya a terminar, pero ya lo detuve anteriormente. Y cierro, voy a cerrar ahora, voy a cerrar. Cerramos. Y voy a abrir acá la parte final del post-procesamiento, mira. Results. Doble clic. Ok, mira, ya cargó. Ahora tú dirás, ¿cómo que ya cargó si no veo nada? Lo voy a cambiar de visualización, ¿ya? Color, y le voy a poner un color un poco oscurito para que se vea. No, mejor acá. Uno azulito, a ver. Ok, aplicar. Ya, ya. Ahora tú dirás, ¿qué ha cargado? Ha cargado lo que has procesado, pues, ¿no? Eso ha cargado. ¿Ok? Eso ha cargado. Entonces, ya para finalizar este ejemplo y esta presentación, vamos a ver el comportamiento fluido dinámico de las velocidades, de las presiones. Una gráfica por ahí que me permite obtener ANSYS, ¿ok? Pero presta mucha atención aquí. Puedes hacerlo de esta manera, mira, clásica, ¿no? Te vas a Streamline, ¿ok? Y acá te dice, Geometry, tipo 3D Streamline, dominio, todo el dominio. Start from, o sea, ¿de dónde comienza? Obviamente vas a comenzar del ingreso, pues por ahí tiene que empezar, ¿ok? De ahí empieza, del inlet. Espacios iguales, ¿sí? Número de points, vamos a ponerle 500, ¿ya? 500. Velocidad, vamos a ver la variable velocidad expresada en las líneas de corriente mediante un boundary data conservativo y le doy a aplicar. Nada más, aplicar, así de simple. Y vemos cómo se comporta, mira, nuestra simulación. Ahora, ¿te molesta esto de aquí, esta leyenda? Te vas a Default Legend, apariencia, de científica cambias a una física, ¿no? Y vas a poner 10 valores, un decimal y 10 valores. Aplicamos. ¿Ok? Aplicamos. Y ahora quiero que observes la distribución fluidodinámica de la velocidad, ¿no? Le das acá a animación, clic acá en Streamline. Si quieres que sea así rápido, le das correr nada más. Va a correr violento. Lo detienes, si no te gusta, y haces que sea más lento, slow. Y vuelves a correr, a ver. Un poquito más lento. Un poquito más lento, y de esta manera ves cómo se distribuye, pues, ¿no? ¿Cómo interpretas esto? Las zonas de color rojo son las zonas de mayor intensidad. De color azul son menor intensidad, pero con la variable velocidad. Es menos veloz aquí. ¿Por qué? Porque obviamente hay una difusión, o sea, una abertura, una amplitud que reduce la velocidad del flujo.
ya hace que recircule, ¿ok? Recircule. Entonces, acá hay un promedio, ¿no? En su mayoría son de color verdecito, o sea, entre 11 a 13 metros por segundo es la velocidad de esta geometría, donde la velocidad más crítica se encuentra en el codo, obviamente, pues, ¿no? En los codos existen los K de pérdidas, y eso se ve reflejado en este postprocesamiento. En los difusores se ve recirculación, y efectivamente, vemos recirculación. ¿Ok? Detenemos esto aquí, cerramos. Ahora voy a deseleccionar esto y voy a poner la opción Contour, contorno. Ahora, ¿qué vas a poner Contour? Location. Vamos a poner el wall, ¿ya? Toda la pared. ¿Ok? Vamos a ver la presión. Rango global, o puede ser local también. Número de contornos, 11. Le vamos a aplicar. Y mira, acá te puedes visualizar la presión. La presión, ¿ok? En toda la pared. El ingreso hay una presión alta, pero acá la salida, mira, en este difusor la presión es alta. ¿Por qué la presión es alta ahí? Porque la velocidad es baja, ¿ok? Hay mínimas velocidades por recirculación. Y aparte, la velocidad es baja porque hay mucha amplitud de canal, de ducto. Eso, si trabajamos con agua, es de manera inversa lo que ocurre con la presión. La velocidad baja, pero la presión aumenta. Por eso es que tiene el rango alto, ¿no?, de coloración. ¿Ok? Y acá también hay una presión alta, mira, a la hora del codo, porque hay una pérdida, el famoso K de pérdidas, ¿no? ¿Ok? Entonces deseleccionamos y vamos acá a crear un plano. Y con eso ya vamos a ir terminando. Creamos un plano y le vas a ir al plano, le das a este plano para probar, aplicar. Y ves, mira, no me gusta, quiero un plano de repente, un plano ZY, que tenga este perfil. Entonces tú lo que vas a hacer es abrir otro contorno, y vas a ubicarte, location, te ubicas ya no en el inlet ni en el outlet, ni en la pared, te ubicas en el plano, ¿ok? ¿Qué quieres ver? ¿La velocidad o la presión? Ya, de repente la velocidad, ¿ya? Global, local nada más. Y le damos a aplicar. Ahora, ves el perfil de un plano donde se distribuyen las velocidades. Y lo puedes cambiar a presión si quieres. Aplicar. Y lo cambias a presión. Como gustes. A mí me gusta más que esté como velocidad. Aplicamos. Ahora, ¿qué más puedes hacer aquí? Animar. Te vas al plano y animas. Mira cómo se desarrolla por ese plano el perfil de velocidades. Perfecto. Maravilloso. ¿Ok? Bien. Bien, perfecto. Bueno, por el momento vamos a terminar esta sesión mostrando el desarrollo de lo que hemos visto, pero nosotros vamos a quedarnos con algo más importante, ¿ya? Esta, esta simulación te permite ver la distribución en un plano y recorre toda la sección, mira, toda la sección, recorre toda la sección, ¿ok? Lo voy a detener aquí, ¿listo? Y finalmente te voy a mostrar algo más, ¿ya? El isosurface. Voy a deseleccionar el plano y voy a seleccionar las presiones. Bueno, la velocidad, ¿ya? Y le damos a aplicar. El isosurface te permite ver las regiones de menos a más, donde cómo se ha comportado en ciertas zonas. Y le vas a dar acá a animar, isosurface, seleccionas y mira, presta mucha atención. El cambio. Son por regiones, ¿ah? En este caso escogí velocidades y en la coloración te indica dónde ocurren las velocidades determinadas, ¿no? ¿Ok? Bien, perfecto. Perfecto, cerramos. Te enseñaré en las siguientes sesiones otras herramientas más que tengo previstas aquí. Y para finalizar, mi sesión concluyó con esta parte. Ya hemos visto cómo arrastramos un componente en el ANSYS Workbench. En este caso no vimos una tubería, vimos
cursor y vimos cómo importarlo. ¿Vieron ustedes? Vimos cómo importarlo, ya sabemos cómo hacerlo. Y vimos cómo navegar para importar, es fácil. ¿Ok? Y también vimos la manera de cómo ingresar al space, ¿no? Para poder por ahí visualizar algo que nos faltase. Bien, este sería todo por esta sesión. Acá hay una frase que me gusta mucho a mí. Al invertir tiempo y esfuerzo en ANSYS FD, te distingue como un ingeniero o diseñador de alto rendimiento. Por favor, si tienen preguntas, es el momento de hacerlo. Lo pueden hacer de forma libre, obviamente con mucho respeto y con bastante criterio por el chat o si no por el audio, ¿ok? Ah, muy buena pregunta, ¿ya? La geometría que importa en qué formato se debe tener. Ah, yo le voy a dar eso. Generalmente yo importo en Step, ¿ya? En Step, que es un formato más general. Step, ¿ya? Pero puedes, si vienes de un software, por ejemplo, AutoCAD, hay una extensión que tiene ANSYS, que les voy a decir en la clase siguiente, de cómo importar en AutoCAD. Pero, por ejemplo, si vienes de Inventor, creo que el XB, si es de SolidWorks, el Step también te lee SolidWorks. El AutoCAD también creo que te lee en Step, no recuerdo. Pero el Step es el más general, ¿ya? Si es sólido, si es SolidWorks, por ejemplo, el Parasolid o el XT, si es Inventor, tiene otra extensión también. Pero yo generalmente utilizo, si es que importo, utilizo el Step, un formato Step, que es una extensión. ¿Ok? Pero ¿dónde descargo el programa? Dice Roy. Ah, ¿dónde se descarga el programa? Ya les mencioné, ¿no? En los primeros minutos les dije, ustedes van aquí a ansys.com y se van a la opción de Student en Academic. Le dan clic y van a arrastrar el scroll y van a irse a Quick Links, Free Students, descargar de manera libre. Y luego eso van a jalar un poquito, van a irse abajito a Free Download, no, descargar ahora. Y se va a poder descargar en su disco, ¿no? Lo van a poder descargar, no pesa mucho la versión estudiantil, la verdad, no pesa mucho. Entonces, no hay problema por eso. Ya, por ejemplo, si trabajamos con CFD, los fluidos, nosotros vamos a trabajar con agua y por ahí de repente, si no da tiempo, hacemos un ejemplo con aire y con un flujo bifásico en esta sesión. No vamos a introducir más materiales. Sí se puede introducir en Fluent, ¿ya? Pero no es parte de nuestra sesión. Ya sería abarcar mucho más conceptos. ¿Ok? Bueno, ya veremos muchas consultas más en las siguientes sesiones. Espero puedan descargarse el programa. Muchas gracias nuevamente por participar y estar aquí. Aún comenzamos recién las dos primeras sesiones. Vamos a tocar un poco de teoría, pero ya las siguientes sesiones vamos a hacer un poco más aplicativo. Siempre acompañado y respaldado de una base teórica. Es sumamente importante. Bien, muchísimas gracias a todos por estar presente otra vez. Muchísimas gracias. Buenas noches.